Desde las vigas más altas del techo, donde las gárgolas parecen cobrar vida, dos figuras observaban. Meowlodi y Pursephone no son simples estudiantes con rasgos felinos, son entidades que entienden la vibración de cada fibra. A las gatas les encanta jugar, pero sus juguetes favoritos son aquellos que tienen un pulso, aquellos que reaccionan al dolor y a la sorpresa. Meowlodi sostenía un extremo del hilo con una sonrisa ladeada, una expresión que no era de maldad, sino de una curiosidad depredadora. Pursephone, a su lado, giraba el hilo entre sus dedos con la destreza de una arpista mística, tocando una melodía que solo los que están a punto de caer en la trampa pueden escuchar. Los humanos creen que los hilos sirven para remendar lo roto, susurró Meowlodi, y su voz rebotó en las paredes como un suspiro gélido. Nosotras los usamos para unir lo que nunca debió separarse, el monstruo y su verdad, respondió su hermana. Ellas no se veían a sí mismas como crueles. Se veían como artistas del destino en una escuela que era su tablero personal. La primera en ser reclamada fue Frankie Stein. Ella dormía, pero sus tornillos empezaron a emitir un zumbido a su lado. En sus sueños no estaba en clase ni en una fiesta. Estaba en un campo de hilos rojos que se extendían hasta el infinito. Sintió el primer tirón en su tobillo derecho. No fue un tirón brusco, fue una presión suave, casi una caricia cargada de una nostalgia que no era suya. Era la nostalgia de todas las personas que habían formado sus partes antes de que ella naciera. Al despertar, Frankie miró hacia el suelo de su habitación y vio, por apenas un segundo, una sombra roja deslizándose como una serpiente líquida antes de atravesar la pared. Sus costuras picaban. Sentía que cada hilo de su cuerpo estaba conectado a algo mucho más grande y oscuro que ella misma. En el ala oeste, Gulia Yelps no dormía. Su mente, siempre procesando datos que los vivos ignoran, detectó una anomalía en la frecuencia del aire. Sus lentes captaron el reflejo rojo en la ventana. No era un reflejo de luz, era un reflejo de intención. Gulia se levantó, su andar lento pero decidido. Ella sabe que el mundo está hecho de patrones, y el patrón que veía esa noche era el de un ovillo desmoronándose. Abrió su diario y escribió una sola palabra en su idioma de gemidos y susurros, una palabra que vibraba con una frecuencia de ultratumba. Advertencia. Gulia sabía que el hilo rojo no buscaba cuellos, buscaba almas. Pero en una escuela llena de adolescentes demasiado preocupados por su reflejo, nadie escucha a la chica que habla con el idioma de los muertos. Las gemelas empezaron a bajar de las vigas, pero no tocaban el suelo. Caminaban sobre hilos invisibles que ellas mismas iban tejiendo mientras avanzaban. Cada paso que daban enviaba una vibración a un estudiante diferente. Claudine sintió el hilo rodear su muñeca mientras intentaba peinar su melena frente al espejo. El hilo tiraba hacia atrás, obligándola a mirar sus colmillos con una intensidad que la asustaba. Draculaura sintió un nudo en su corazón, una presión que le recordaba todas las veces que había sonreído para ocultar que se sentía fuera de lugar en un mundo que ya no era el suyo. Lagona sintió el hilo en su garganta, impidiéndole tragar, como si el agua de su tanque se hubiera vuelto salada y amarga de repente. Los hilos no controlaban sus músculos, controlaban sus dudas. Y ahí residía el verdadero poder de las gatas. Ellas no te obligaban a hacer nada, solo tensaban el hilo de lo que ya te causaba dolor. Sin previo aviso, las puertas de las habitaciones se abrieron. Los estudiantes no salieron por voluntad propia, pero tampoco estaban siendo arrastrados. Caminaban en un estado de trance, siguiendo el rastro carmesí que brillaba en las alfombras, y subía por las columnas. El aire en los pasillos se volvió tan pesado que caminar se sentía como avanzar bajo el agua. Llegaron al salón de costura abandonado. El maniquí los esperaba en el centro. Cuando el grupo entró, el maniquí cayó al suelo con un estruendo seco, pero no se rompió. El hilo rojo que lo envolvía se desenredó con un sonido similar al de 1000 susurros, formando un círculo perfecto de fuego frío en el suelo. Las gemelas se materializaron en el centro del círculo. «Bienvenidos», dijeron al unísono y sus voces sonaron dentro de la cabeza de cada estudiante. «No hemos venido a cazarlos. Hemos venido a mostrarles la red que ustedes mismos han tejido». El hilo empezó a elevarse desde el suelo, envolviendo a los presentes en una red cálida y pulsante. En ese momento, las paredes del salón desaparecieron. Cada estudiante se encontró solo en un vacío blanco, frente a una versión de sí mismos que nunca habían mostrado. Frankie vio su deseo de ser una pieza estándar en un mundo de repuestos. Draculaura vio el terror de ser olvidada por el tiempo. Cleo vio la fragilidad de su corona de arena. El maniquí se levantó del suelo y empezó a transformarse. Sus facciones cambiaban constantemente, pasando de un estudiante a otro. No era un monstruo, era un espejo. «Los hilos no son cadenas», susurró Pursephone desde algún lugar del vacío. «Son los recuerdos que no han tenido el valor de soltar», completó Meowlodi. El aire en el salón empezó a vibrar con una intensidad insoportable.
Los tornillos de Frankie soltaron chispas y el colgante de Draculaura brilló con una luz mortecina. El nudo central, el que estaba en el cuello del maniquí, empezó a apretarse. Era el momento de la decisión, o se dejaban consumir por sus miedos o cortaban el hilo. Uno a uno, los estudiantes empezaron a gritar sus verdades, no con miedo sino con rabia. Con cada confesión, un hilo rojo se volvía blanco y se desintegraba como pétalos de ceniza. El círculo de fuego frío se apagó. Las gemelas, ahora con una apariencia cansada, casi humana, bajaron la cabeza. Su trabajo estaba hecho. Ellas no atrapan para siempre, ellas atrapan para obligar a liberar. Cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas sucias del salón, el maniquí ya no estaba. Solo quedaba un montón de polvo blanco y el olor a ozono. Los estudiantes regresaron a sus cuartos en silencio, con una extraña sensación de ligereza en el pecho. Sus secretos ya no pesaban tanto porque el hilo que los unía a ellos se había roto. Sin embargo, en el pasillo principal, justo frente a la oficina de la directora Buenasangre, quedó una sola madeja de hilo rojo, perfectamente enrollada y brillante. Meaulodi y Pursephone se alejaron por las sombras, desapareciendo antes de que el conserje Lucha llegara con su escoba. El hilo quedó allí como una advertencia elegante. Porque en Monster High, el hilo del destino nunca desaparece del todo. Simplemente espera pacientemente a que vuelvas a olvidar quién eres para volver a buscar tu cuello en la oscuridad.